Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. El ajuste en una subsecretaría del Ministerio de Salud, la bochornosa grabación en Cerro Castillo y el encontrón público entre el mismísimo presidente y uno de sus ministros configuraron una semana compleja para el gobierno, justo en momentos en que la moneda despliega sus alfiles para avanzar con las reformas emblemáticas. De este segundo semestre lleno de desafíos conversaremos con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Mientras tanto, la nueva izquierda chilena de Noam Titelman, economista y fundador del Frente Amplio, es uno de los libros más comentados del último tiempo y apareció justo en momentos en que desde otros mundos también se reflexiona sobre la figura de Salvador Allende, con obras como la que acaba de lanzar nuestro panelista Daniel Mansuy. Titelman y también Mansuy estarán acá en nuestra mesa para hablar de política en pasado, presente y futuro. Parte ahora Tolerancia Cero. Ya. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Fernando. Buenas ¿Cómo está usted? noches, ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, ministro. Literato. ¿Cómo está? Bestseller. Camino al Nobel. Falta un poco. De aquí. Ya. De hecho, la lectura fue recomendada por el propio presidente de la República. Exactamente. Para que vea. No, si ya está encumbradísimo Daniel Mansuy, ya. Paula Ministro, Escobar parte. Sí. Se ve bastante cuesta arriba lo que el mismo presidente Boric dijo en la cuenta pública en el sentido de reponer en el Senado la reforma tributaria. Y tiene plazo hasta finales de julio para hacer esto, es el plazo que él dio. Por una parte ya se está hablando de pacto fiscal, se le está cambiando el nombre, pero no se ve por dónde usted va a conseguir los votos en el Senado, los 2/3 que requieren el Senado para poder reponer esto. ¿Fue un error adelantarse con una fecha tan perentoria como a fin de julio? Bueno, nosotros tenemos la convicción de que la reforma tributaria es necesaria para Chile. Y de hecho estamos hablando de un pacto fiscal, porque estamos asumiendo que existe un desafío mucho más amplio. Y habiéndose rechazado la idea de legislar en la Cámara de Diputados, había dos alternativas: esperar un año más para insistir en una reforma tributaria de las mismas características. Es probable que de realizarse la votación hoy día sería distinto al resultado, o por el contrario, insistir por el Senado con un pacto fiscal. Y eso es lo que ha hecho el presidente de la República, además actuando sobre una base de responsabilidad, porque indica para qué se requieren los recursos, convoca a todos los sectores a formar parte de un diálogo que transmita certezas y que nos permita avanzar en un pacto fiscal que creemos que es positivo para Chile. Ministro, pero le ha ido mal, porque lo que han transmitido los partidos políticos, la UDI, Renovación Nacional, para qué decir republicano, es que no están disponibles para subir los impuestos, punto. Y además le ha pasado que partieron hablando con los empresarios, con la SOFOFA, con ICARE, en fin, con distintos gremios, y eso provocó más molestia todavía en el Congreso, en los partidos opositores que dijeron, bueno, tienen que venir a negociar con nosotros. Después también la misma SOFOFA y los demás dijeron, no, en realidad el debate hay que darlo en el Congreso, nosotros solo queremos dialogar. Entonces, ¿dónde va a encontrar los votos? Porque tiene 18 senadores oficialistas, si le suman los demócratas cristianos, la senadora Campillay, Karen Bianchi, no logra llegar al quórum. Bueno, es un desafío sin duda complejo, pero necesario para el país, y por tanto nosotros vamos a promover el diálogo con todos los actores con el objeto de construir las mayorías necesarias para que se pueda continuar con esta reforma que nos parece que es tan importante. Ahora, haciendo el paralelo, había otros proyectos que en su momento también han parecido como una tarea cuesta arriba y finalmente se han aprobado. ¿Y usted cree que este puede ser Cuando el se aprobó caso? el royalty minero en la Cámara de Diputados, señaló que no había ninguna posibilidad que se aprobara en el Senado. Finalmente se realizó un diálogo con la oposición, se incorporaron propuestas que enriquecieron el proyecto y se aprobó con una mayoría, yo diría, bastante sólida. ¿Para qué decir al proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas? Que también era un proyecto que se veía con muchas dificultades para ser aprobado, y sobre la base del diálogo se construyó la mayoría necesaria para su aprobación final. Entonces, nosotros vamos a insistir en lo que ha hecho el presidente, voluntad de diálogo con todos los actores para enriquecer las propuestas del gobierno y construir los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar en iniciativas que son buenas para Chile. Y la reforma tributaria, entendida ahora como un pacto fiscal mucho más amplio, creemos que es buena para el país. Ministro, pero el problema es que la derecha, o sea, digamos, los dos partidos, los tres partidos más importantes que tienen senadores, que es lo importante para estos efectos, no parecen estar
no sé si ellos no están dispuestos a sentarse a negociar o sienten que el gobierno no ha sido lo suficiente como para sentarse a negociar, pero uno siente que no hay negociación con la derecha, que eso no está ocurriendo. Y eso los pone a ustedes, digo, al gobierno en un problema, porque de no sacar esta reforma, la verdad es que al gobierno le van a quedar muy pocas fichas en la mano, digamos. Entonces, por decirlo así, uno siente que el gobierno está un poco como a la espera, con una actitud poco propositiva y poco activa para llegar a ese acuerdo, porque la derecha parece no estar sentada arriba de la mesa hoy día. Bueno, insisto en lo que he señalado, saquemos las conclusiones una vez que se agoten todos los esfuerzos para construir esta mayoría. Ahora, esto yo no lo vería bajo la lógica de gobierno-oposición, sino que lo que es bueno para el país. Y por eso nosotros creemos que un pacto fiscal de esta naturaleza es bueno para Chile. Y vamos a desarrollar un diálogo con todos los actores. Se ha hablado con los actores políticos, algunos han estado más bien reticentes, otros han tenido mejor disposición. Vamos a insistir en el diálogo con los actores sociales. A mí me llama la atención que se critique el hablar con todos, porque eso forma parte de la lógica democrática. En 40 horas se habló con todos. Cuando se discutió el royalty minero también se habló con todos. Hubo algunos sectores que se manifestaron en contra. Y por tanto nosotros vamos a insistir en un diálogo social y político, pero obviamente la mayoría se construye en el Congreso Nacional y la prioridad está en la conversación que tengamos con los partidos con representación parlamentaria. ¿Y usted está optimista? Más bien lo plantearía de la siguiente manera. Nunca han sido fáciles las iniciativas que son buenas para el país, pero hay que hacer todo el esfuerzo necesario para construir la mayoría que nos permita avanzar en este pacto fiscal. ¿Y cuánto indispone el diálogo y su trabajo consiguiendo los votos? La declaración que hace esta mañana en Canal 13 del ministro Marcel diciendo que la PGU que fue aprobada en el gobierno anterior estaba desfinanciada, porque han salido exautoridades diciendo que son declaraciones que faltan a la verdad y que son de mala fe, incluso se llegó a decir un antecesor suyo en la Secretaría General de la Presidencia. ¿Se equivocó? Subsecretario. Subsecretario. Sí, antecesor mío no fue, pero... Tiene razón. Pero fue consejero, ministro. tengo la mejor opinión de él. Fue experto. Fue Máximo experto. Páez, estamos hablando de él. Pero Aunque en este punto no comparto lo que dijo. A ver. No, lo voy a explicar. A mí me tocó ver ese proceso como senador. Y efectivamente, si usted recuerda, el Fiscal Autónomo emitió un informe señalando que esta era una reforma que no estaba financiada en el largo plazo y, por tanto, hizo un reparo sobre este punto. Toda vez que compromete un ingreso permanente sin que vaya de la mano con ingresos permanentes. Y se aprobó una reforma legal que eliminó algunas exenciones tributarias que no se aplicaban de manera inmediata. O sea, ya el año 2022 no tenía financiamiento, el primer año del gobierno del presidente Boric, y hubo que hacer todas las redes de ecuaciones, pero para los años posteriores tampoco es suficiente para financiarlo y además se ha postergado una serie de normas que estaban contenidas en ese cambio. Entonces, es evidente que se requiere un esfuerzo adicional en esta materia. Ahora, pero es una lectura equivocada, es un malentendido, porque el presidente del Senado dice, nosotros no podemos constitucionalmente aprobar una ley que no traiga un informe financiero y que traiga aparejado, digamos, la plata que se va a necesitar. La responsabilidad fiscal, ¿una lectura parcial? De acuerdo al mandato constitucional, está radicado en el presidente de la República y es el que tiene, por algo tiene iniciativa exclusiva. Pero si usted revisa lo que declararon los senadores de la oposición de aquel entonces, algunos que incluso hoy día siguen siendo oposición. Estoy hablando, por ejemplo, la senadora del Partido Demócrata, Jimena Rincón, advirtieron este punto cuando se tramitó este proyecto de ley. Y por tanto, se dijo que efectivamente había un problema con el financiamiento en el largo plazo. Y en esto creo que hay que ser muy responsables. Gastos permanentes deben ir asociados con ingresos permanentes. Ahora, yo creo que aquí, más que estar debatiéndonos con otro, lo que corresponde es que efectivamente tomemos conciencia que efectivamente hay una parte que no está del todo financiada. Ya, pero esto lo dice un gobierno que está comprometiendo políticas públicas según se apruebe o no se apruebe la reforma tributaria. O sea, eso es algo que hacen los gobiernos, proyectar las políticas públicas según los ingresos que a futuro se van a tener. Está bien, pero ha habido un gobierno más responsable en esta materia y otro menos responsable. ¿Y el de Piñera fue irresponsable en esta materia? No quiero generar una controversia, porque al final, como usted dice, aquí hay que generar un buen clima. Entonces, lo que sí puedo señalar es que, a mi entender, el ministro Marcel lo que hizo fue una aseveración que corresponde a lo que efectivamente aconteció cuando se tramitó este proyecto. No solamente pero como queremos fomentar acuerdos, ¿para qué vamos a hacer declaraciones que pueden interpretarse en un sentido distinto? Pero el ministro Marcel lo hizo hoy día en la mañana. Lo que él hizo fue escribir un dato de la causa, que es que efectivamente el costo permanente
del aumento de la PGU no está del todo financiado con las medidas que se adoptaron en su momento. Eso no solamente lo dijo... Y recomiendo leer el informe del Consejo Fiscal Autónomo, Sí, que nadie lo podría calificar no como un solamente, órgano, no es un solamente órgano lo más bien dijo, técnico. no solamente lo dijo Nadie lo puede verificar que Consejo representa un sector Fiscal político Autónomo. determinado. Hay un documento, un informe de la Larraín Vial, que también plantea que hay un problema de financiamiento. Así es, tal con cual. eso. Y yo supongo que a la Larraín Vial no le van a entregar que forma parte de, no sé, los signos más de izquierda del país. Esto Y fue sin un tema embargo controversial. coincide con el otro informe en que aquí había un diferencial. Pero el hecho que yo me imagino la pregunta es que usted planteó cuando partió hablando esta idea de pacto fiscal. Sí. Pacto, por definición, implica que hayan dos mínimos que en su trabajo de diálogo de cesión y de petición lleguen a un acuerdo que inevitablemente no va a ser exactamente lo que se quería al principio, porque para eso se hace solo. No, cuando hay un pacto fiscal, usted va a ir a conversar con las personas que están votando hoy día en contra, que no solamente incluye a la oposición, y va a tener que llegar para generar, a hacer ese pacto fiscal con, algo para negociar. ¿Qué es lo que se negocia en un pacto fiscal? A ver, cerrando el primer punto, yo recomiendo tener a la vista los informes a los cuales ha hecho referencia Fernando Paulsen, pero además las declaraciones que en su momento emitieron los integrantes de la Comisión de Hacienda que representaban a la oposición de aquel entonces. Jimena Rincón, que era la presidenta del Senado, Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber, donde este tema se explicitó. Lo segundo, respecto al pacto fiscal, estamos hablando que el objetivo de esta reforma va más allá del aumento de la recaudación. Por cierto, el aumento de la recaudación es importante, porque tenemos que financiar medidas de carácter social y eso implica, siendo responsables, saber de dónde se van a obtener los recursos. Pero adicionalmente nos parece que es importante avanzar en justicia tributaria, señalar cuáles son las necesidades y prioridades de gasto que se van a abordar con esta reforma. Por eso el presidente fue explícito en su discurso el 1 de junio. Tenemos que avanzar adicionalmente en eficiencia de gasto, y eso dice relación con la modernización del Estado, en monitorear el efecto de la reforma. Se han aprobado muchas reformas en Chile y después no se monitorea cuál es su real efecto en términos de aumento de recaudación o si hay algún tipo de medida de incentivo, si es que efectivamente cumple el objetivo necesario. Creemos que es importante también abordar iniciativas vinculadas a la promoción de la inversión, el crecimiento del empleo. Hay una agenda que está trabajando el ministro Grau a propósito de los permisos, que muchas veces son trabas burocráticas que por tiempo indefinido impiden que determinadas inversiones se lleven adelante. Y por último, transmitir certezas. Reglas del juego claras, certeza y certidumbre. Y por eso estamos hablando de un diálogo que comprende una serie de otros elementos que son fundamentales, creemos, para el futuro. Ministro, y por eso hablamos de pero pacto fiscal. el expresidente Piñera hoy día en una entrevista dice que este gobierno no tiene metas de crecimiento, que no tiene metas de creación de empleo, de inversión, de mejoría de la productividad, y deja, digamos, como que esa es un área que el gobierno ha descuidado. Y se lo pregunto también porque muchas personas, empresarios o gremios han dicho que en el fondo quieren medidas pro inversión, pro crecimiento, pero no de subir los impuestos. Entonces, ¿están en condiciones de presentar algo que solo sea elusión, evasión, exenciones, modernización del Estado, pero no subir los tributos de nada? Nosotros creemos que junto a las medidas de eliminación más bien las medidas antilusivas y evasivas, se requiere también aumentar la recaudación a través de tributo, y por eso se han planteado esos términos. Hemos señalado para qué. Esto es bien relevante porque siempre se dice, bueno, quieren subir los tributos, pero ¿para qué? El presidente explicitó cuáles son las necesidades sociales que se deben abordar. Hizo un recuento respecto de estas medidas. Algunas fueran polémicas, ministro, como la deuda histórica de los profesores, en el sentido de que personas que dijeron que no les parecía prioritario, obviamente los profesores sí lo consideran así, sí, o el CAE. Pero sí, quiero destacar otras que me parece muy importante. Por cierto, el tema de la PGU, que aquí se ha planteado, además el compromiso de un aumento adicional, fortalecimiento de la salud primaria, salud mental, reducción de las listas de espera, eso implica gasto, todo lo que es el proyecto de Sala Cuna Universal, y el Sistema Nacional de Cuidados, solo por citar algunos ejemplos específicos que el presidente citó en su mensaje del 1 de junio. Y lo hace con un sentido de responsabilidad.
Y por eso nosotros creemos que hemos hecho una buena propuesta, obviamente puede ser enriquecida sobre base del debate democrático. Queremos construir acuerdos y no vamos a renunciar a la voluntad de diálogo decidido para sentarnos con todos los actores con representación parlamentaria para construir las mayorías necesarias para avanzar en un pacto fiscal. Yo le quiero preguntar, perdón, ministro, por el proceso constitucional, porque me imagino que usted lo está mirando con mucho cuidado, ya que fue, digamos, está en la génesis del proceso constitucional, del acuerdo anterior y de este, ¿no? ¿Usted teme que se pase aplanadora en el Consejo Constitucional a lo que se ha trabajado en el anteproyecto por el comité experto? Paula, si usted recuerda, cuando se firmó el acuerdo por Chile, yo era presidente del Senado, me tocó ser como facilitador del diálogo, por decirlo de alguna manera. Se me preguntó si yo consideraba que el éxito del proceso estaba garantizado y dije explícitamente que, a mi entender, el éxito del proceso dependía de la madurez con que los actores que participaran del proceso actuaran, valga la redundancia, para generar un acuerdo, entendiendo que una Constitución no se aprueba por una mayoría circunstancial, sino que tiene que ser expresión de entendimientos sustantivos en la sociedad en que se aplica. El propio presidente Boric, en la noche de la elección de los consejeros, hizo un llamado al respecto. Entonces, yo espero que prime la voluntad de diálogo y entendimiento, porque finalmente una Constitución tiene que ser un factor de unidad. ¿Y ha visto así a los republicanos en este, digamos, en su despliegue ya como consejero? Creo que es muy pronto para sacar una conclusión. Espero que todos los consejeros y consejeras electas, independientemente de la lista en que participaron, tengan un comportamiento a la altura de lo que se necesita para no repetir los errores cometidos anteriormente. Una Constitución no es una ley, no se aprueba por una mayoría circunstancial. Tiene que ser expresión de acuerdo en que la sociedad está de acuerdo y al mismo tiempo tiene que establecer mecanismos democráticos para resolver aquello en que la sociedad está en desacuerdo. Y yo espero que prime un sentido de responsabilidad para que el proceso sea exitoso. Ministro, a propósito de responsabilidad, me gustaría pedirle, digamos, datos sobre el caso Mellado, ya que usted fue, entiendo, el que empezó a llamar a los parlamentarios a ver quién había cometido esta filtración, ¿cierto?, en la conversación con el presidente, porque cuando esto ocurrió, antes de que se supiera que era el diputado de Renovación Nacional, hubo una condena transversal, ¿cierto?, y al día siguiente el sector del diputado más bien lo relativizó y dijo que esto era un error. Y desde el punto de vista jurídico hay quienes dicen en realidad esto no reviste carácter de delito y ya quedó presentada al Ministerio Público la querella del gobierno. ¿Cómo ve que se ha ido desarrollando esto? ¿Usted alcanzó a llamar a Mellado? ¿Habló con él? No. Efectivamente yo señalé, varias cosas. En primer lugar, a nuestro entender el hecho reviste carácter de delito. Ahora, será la Fiscalía la que llevará adelante la investigación. Pero ustedes insisten en que reviste carácter de delito. En Chile está prohibido grabar una conversación, sea en un recinto privado o que no sea de libre acceso al público. Eso está tipificado en nuestra legislación. Aunque sea una conversación política, como... Está tipificado en nuestra legislación. No estamos hablando, es que hay otra figura que es revelar secretos por las cuales un funcionario público toma conocimiento en razón de su cargo. Esa es otra figura. Pero usted tiene derecho a eso y después será el sistema el que lo que en Chile está penalizado, califique. lo que en Chile está penalizado es grabar conversaciones en un recinto privado o que no sea de libre acceso al público. Es evidente que Cerro Castillo no es de libre acceso al público. Eso es lo primero. Lo segundo, que al margen de lo penal, a nosotros nos parece que aquí se atenta contra un código básico. O sea, hasta mi sobrina de 10 años sabe que las conversaciones no se graban. Claro. Y si alguien quiere grabar, pide autorización a la persona con la cual está hablando. Si eso no lo entendemos, bueno, se pasa ya en un código básico de convivencia. ¿Y en lo político? Más aún, cuando el presidente convocó a esta reunión a petición de los parlamentarios de las provincias de Biobío y Arauco y de la región de la Araucanía para tratar el tema de la seguridad en la zona. No se trató un tema baladiza, se trató el tema de seguridad y fue una muy buena reunión, Entonces a nosotros nos parece que esto es gravísimo. Pero usted Ahora, no alcanzó a hablar con hizo, Mellado, porque Mellado sacó el comunicado antes. No alcancé. No, es que toda esta parte de la trama que es como policial no estuvo en vilo un par de horas, por lo menos, o 4. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno, además cumpliendo una obligación que tienen los funcionarios públicos, cuando se toma conocimiento de un hecho que podría revestir el carácter de delito, se tiene que hacer una denuncia dentro de 24 horas. Se procedió a hacer la denuncia. Se ha preguntado por los medios, ¿van a retirar la denuncia? Las denuncias no se pueden retirar, porque la denuncia es algo súper simple. Se pone en conocimiento de la autoridad, en este caso la policía, la PDI o Carabinero o el Ministerio Público, se hizo ante el Ministerio Público, de un hecho que reviste carácter de delito para que sea investigado. Eso es una denuncia. Y como son delitos de acción pública,
la investigación se inicia. Sigue su curso. No es lo mismo que una querella. Una persona se puede desistir de una querella, pero no retira la denuncia. Perfecto. Eso es bien importante tenerlo claro. Y lo que se denunció es que se produjo esta grabación, a nuestro entender, burlando nuestro ¿Y ordenamiento cómo se jurídico. llegó a Mellado? Él mismo fue señaló él. que había sido... Pero hay una contradicción entre lo que dijo en la mañana y lo que dijo en Sí, la tarde. pues En la lo mañana le vimos mandó un video a todos los medios, Sí, pues lo vimos. haciéndose el indignado. Por eso le Y quiero en la tarde lo que viene. reconoció Vlado Mirosevic que él- dice que él no debiera ser parte, o sea, que él está de acuerdo cuando hay quienes le piden a Mellado que salga de la Comisión de Inteligencia, por lo que hizo. El presidente de la Cámara está de acuerdo con que eso proceda. ¿Cuál es su opinión Es al algo que respecto? tendrá que evaluar la Cámara. ¿Pero qué opina usted? Yo le puedo decir lo siguiente, que lo que aconteció es gravísimo y me llamó especialmente la atención la falta de humildad de su punto de prensa al día siguiente. Por lo menos debería haber un reconocimiento a propósito de lo que había acontecido. Insisto, es gravísimo. O sea, salvo que alguno de ustedes me contradiga y considere que es procedente grabar conversaciones No, sin sí, avisarle eso está- a la eso está persona con fuera la que de está Y el hablando. hecho de que su Fuera de- partido Eso lo está haya fuera de apoyado. toda Discusión. Y en lo político, que llama lo la haya apoyado su atención, partido. llama la atención lo que se dijo el jueves en la tarde, cuando no se sabía quién era la persona que había grabado, con lo que se dijo al día siguiente. Llama la atención, por decirlo elegantemente. Ahora, insisto, me parece que es un hecho gravísimo, nosotros hemos hecho la denuncia, serán las instituciones, en este caso el Ministerio Público, el que tendrá que llevar adelante la investigación, finalmente la justicia se tendrá que pronunciar al respecto, pero este tipo de conductas deben ser no solo condenadas, sino que erradicadas, porque atentan contra códigos básicos de convivencia, más aún cuando se realiza una reunión con el presidente de la República para tratar un tema tan sensible como es la seguridad, y con la seguridad no se juega, con la seguridad no se juega. Y me parece que, por tanto, debiera haber una condena transversal. Eso lo vimos el primer día, lamentablemente empezaron a relativizar el segundo día. Debería haber una condena transversal, al menos a esta conducta. Ahora, yo sobre este tema lo tengo en mi minuto de confianza, así que no voy a anticipar Guardará muchas suspenso, cosas. dice No Fernando. voy a anticipar mucho, pero sí quisiera recalcar que con todo lo que ha pasado, a mí me pareció, por lo menos desde un punto de vista incluso político, me pareció bueno que no se produjese lo que siempre se produce, que es casi una suerte de cobertura del acusado, de todos sus partidarios en forma absoluta, instantánea y a todo lugar. Aquí hubo gente del sector del propio Miguel Mellado que dijo que esto no podía ser. Eso no es un signo de que en una de esas no están, estoy pensando ya ahora en lo que estábamos conversando antes, de que no están las posiciones tan tremendamente rígidas, unos aquí, otros allá, sino que puede darse un entendimiento, como por ejemplo decir, sí, ¿sabéis qué? Escuchen a Iván Moreira, digamos, que plantea directamente, eso no se puede hacer, punto. No hay que buscarle palabras. Y no lo dice desde la izquierda, todo lo contrario. Ahí hay un germen de potencial racionalidad común, ¿o no? Yo creo que finalmente sobre estas conductas se condenan independientemente de quién la haya cometido o de qué sector sea. Y por eso valoro las declaraciones del senador Moreira, también las del senador Osandón, que fueron explícitos en separar aguas. Y creo que parte importante incluso de los parlamentarios de Chile Vamos han tenido una postura bien clara en esa materia. Entonces, creo que la relativización de algunos no contribuye, porque finalmente es un hecho objetivo que no podemos tolerar que se grabe una conversación de este tipo, que se difunda y se le envíe a los medios de comunicación, porque finalmente eso no solo atenta contra un pacto básico, más que pacto, un código de convivencia, sino que adicionalmente daña las confianzas para una conversación que creo que es muy positiva, que el presidente de la República tuvo esa noche con los parlamentarios de una zona que está viviendo una situación muy compleja y respecto a la cual el gobierno ha tomado una serie de medidas. Entonces, creo que fue una súper buena conversación, se abordó con altura de miras y bueno, este hecho lamentablemente ¿Se dañaron empaña las confianzas con el Congreso? ¿Se dañaron a qué nivel? Tampoco creo que por la conducta de uno haya que generar
un juicio generalizado. Pero van a empezar a exigir teléfonos, por ejemplo, al principio. Que dejen todo Nosotros fuera. como Secretaría General de la Presidencia señalamos que íbamos a trabajar un código, más que un código, un protocolo en esta materia. Se aplica en otras partes del mundo, se aplica en las embajadas. Si usted va a alguna embajada en Chile, Y, por ejemplo, ¿qué le medidas? piden dejar el celular fuera como Por medida ejemplo, preventiva. Ahora, es lamentable que se haya tenido, se tenga que llegar a ¿Y no será este así, extremo, ministro? Sí, sí. porque uno cuando participa en estas reuniones con autoridades elegidas democráticamente, Uno quisiera que no fuera supone necesario. que son personas serias, responsables, que van a actuar como adultos. Pero en concreto, fin. ministro, a partir del lunes, ¿las personas en la reunión con el presidente van a tener que dejar el celular afuera? En su momento nosotros vamos a anunciar las medidas, pero lo que le puedo señalar es que en otros países del mundo es muy común, no solo porque alguien pueda estar grabando, sino que porque también Cuestión de en seguridad las tecnologías involucrada, modernas sí, sí. usted puede tener el teléfono apagado y alguien se lo puede estar interceptando utilizando Sí. el micrófono. Sí. Cuando Ministro, se tratan temas de seguridad, sin duda quiero- que hay que tomar providencia. De hecho, tanto en la Cámara como en el Senado, y en el Senado en particular, cuando se han sesionado las Comisiones Unidas de Seguridad y Defensa para tratarla en detalle, las razones para la renovación de los estados de excepción constitucional, el estado de emergencia, se dejan los celulares fuera. Eso ya se está aplicando hoy día en el Congreso. Ministro, quiero llevarlo a otro tema. El año pasado, cuando el presidente dio su cuenta pública, logró revertir, digamos, una encuesta más bien negativa y esa tendencia le duró varias semanas. Esta vez habló en la cuenta pública, habló bien, revirtió la tendencia en la encuesta, pero este año duró una semana. Lo que le da bastante poco aire al gobierno para lo que conversábamos antes. No es distinto ir a negociar una reforma tributaria teniendo buenos números que teniendo malos números, porque usted supongo que esto lo sabe mejor que nadie. Pero el lo ministro tiene reciben. 60, ¿Ah? ojo, el ministro del tercero mejor evaluado. Efectivamente, pero estamos hablando del presidente más bien, ¿no? Uy, Sí. se me cayó todo. Uno en sigue fin, ¿cómo evalúa usted eso? ¿No? Porque al mismo tiempo tuvimos el problema en salud, un problema grave en salud, donde hubo una lactante que murió aparentemente por algún problema de gestión o negligencia, habrá que aclararlo en el sumario en curso, pero ¿cómo evalúa usted, digamos, que le cueste tanto al gobierno revertir esos números negativos, que incluso cuando tiene un poco de aire, le dura tan poco, ¿no? ¿Cómo lo lee usted? Pero yo creo que es bien importante escuchar las palabras del presidente Boric en el mensaje el 1 de junio, porque finalmente lo que hace es una interpelación por Chile. Cuando él llama a generar acuerdos, porque él plantea 3 áreas. Por cierto, derechos sociales, en segundo lugar, seguridad, y plantea la necesidad de acuerdos sustantivos en esta materia, pensando en lo que las chilenas y chilenos necesitan. O sea, cuando el presidente convoca al diálogo, lo hace pensando en lo que el país necesita. Por eso fue explícito cuando dice, necesitamos una reforma tributaria y un pacto fiscal. Habló de pacto fiscal. En el mensaje del 1 de junio dice, ¿para qué? Sí, Cuando eso está bien. habla de seguridad, también plantea el desafío que tenemos en la materia y cuáles son las iniciativas que se están desarrollando. Y convoca a todos los actores. No tampoco eso. Pero dice algo bien importante. Dice algo así, que en el diálogo, para que lleguemos a acuerdo, nadie puede pensar que ese acuerdo Vamos a se tener va a construir subóptimos, sobre la base de lo que solo un sector o una persona piensa. De acuerdo. Fue explícito. Entonces, finalmente, yo quiero remarcar, porque si ha habido una voluntad resuelta del gobierno de diálogo con todos los actores. Pero ¿por qué dura tan poco? Esa es la pregunta. ¿Por qué dura ¿Y por tan qué poco? sus ministros pueden tener el doble de aprobación que el mismo presidente? Pero como en creo su que son caso? cuestiones distintas. Mire, yo creo que sin duda que tenemos que hacer el esfuerzo porque lo que estamos haciendo se comprenda, pero si uno analiza lo que ha sido la tradición en Chile de los últimos gobiernos, más bien hay una tendencia a la baja de la valoración durante el gobierno y una valoración al término del gobierno. ¿Pero Eso esto ha sido pasa por una un problema de constante. credibilidad del presidente? No, en absoluto. ¿Por un problema de gestión, digamos? ¿Han No, no, salido no. subsecretarios por esto? ¿Por qué la ciudadanía mira o parece mirar con distancia al gobierno? Y eso creo yo, pero esta es mi tesis, ¿no? Esto es lo que hace tan difícil ir a negociar después con la oposición, porque los incentivos no están ahí, digamos. Pero separaría las cosas. A ver, primero, sin ánimo de que mi respuesta sea completa respecto del fenómeno, creo que los gobiernos son evaluados al término de su mandato, porque mientras se están llevando adelante las iniciativas, la gente no necesariamente ve los resultados. Y esto es un gobierno que está comprometido con reformas estructurales, también ha tenido que abordar problemas heredados que no generó el gobierno, particularmente la crisis migratoria y la crisis de seguridad. Y finalmente la evaluación va a ser al término de mandato, porque hoy día se están llevando adelante iniciativas precisamente en esos ámbitos. En materia de seguridad, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia
hay más de 1.800 personas que han sido detenidas en este programa, de las cuales más de 700 corresponden a personas con orden de detención pendiente, prófugos o con orden de detención pendiente. Y por tanto el resultado no es inmediato, pero empieza a verse ese resultado. ¿Usted está tranquilo Y con tenemos estos una números, batería... entonces? ¿Perdón? ¿Usted está tranquilo con estos números entonces? Yo lo que quiero transmitir es que creo que nosotros estamos trabajando con determinadas prioridades que hacen sintonía con lo que demanda la ciudadanía y no me cabe duda que en su despliegue se van a ver los resultados. Ahora, perdón, ahí hay un punto bien interesante que quizás sería bueno conocer su opinión. La gente, históricamente, en términos políticos, hubo una época históricamente en términos políticos que no importa, para usar más o menos la lógica de lo que estaba planteando Daniel, que no importa qué se hiciera, cuáles eran los desaguisados, cuando aparecían las encuestas había una relación tremendamente férrea entre particularmente el asociado de determinados partidos políticos, de determinadas instituciones y los gobiernos. Podía haber una vuelta enorme de números, pero eso era lento, no era una cosa como estaba planteándolo Daniel, que se están dando muy rápido. Y sin embargo, vemos cosas que, y se lo pregunto, ministro, vemos cosas que son paradójicas ante la imagen histórica de quienes están gobernando. Cada vez que sale alguien del gabinete, subsecretario o ministro, se recurre a la exconcertación y llegan personas de allá. Lo que no tiene, para mí, nada de malo, pero sí me interesa... El ministro Elizalde que lo... Como ministro Elizalde, además, pero sí me parece que esa seguidilla de cosas que le dan a las personas que entran al gobierno muy buena votación en la encuesta, a ver, ¿qué significa en términos de la dinámica de un gobierno que partió con una posición y un grupo y un acotamiento en términos de figuras muy establecidas, y hoy día se ve que, quizás con la mejor de las intenciones y además con criterios racionales lógicos, bueno, se ve una ampliación de facto a través de eso de la coalición de gobierno? Cuando el presidente Boric asumió como presidente de la República, tomó una decisión muy valiente, que fue ampliar la base de apoyo de su gobierno, más allá de las fuerzas que lo habían apoyado en la primera vuelta. Y por tanto, tomó una decisión de que finalmente esa base de apoyo toda pudiera contribuir al éxito de su gobierno. Yo, de hecho, no comparto esta caricatura como una especie de distingo entre el mundo de la prueba y el mundo del socialismo democrático, como si fueran cada uno en todo uniforme y homogéneo, porque más bien lo que creo que hay aquí es transversalidad, una enorme transversalidad y cruce de opiniones. La realidad es mucho más rica y compleja que como a veces se pretende presentar. Y adicionalmente, son muchos los ministros de Aprueba y Dignidad que tienen un destacado trabajo. Yo esto lo dije cuando era presidente del Senado, me hizo la entrevista. Doy un ejemplo, la ministra Janet Jara, que también es de las que está mejor evaluada, y ha demostrado una vocación de diálogo enorme para sacar reformas difíciles como la ley de las 40 horas. Camila Vallejo, que ha sido una espectacular vocera. ¿Sí? Y claro, y eso se ha complementado con el ministro Marcel, la seriedad, Carolina Toá, y podría citar otro ejemplo. Entonces, creo que finalmente el presidente tomó una decisión de ampliar la base de apoyo, y en la medida, desde el momento que toma esa decisión puede llamar a cualquiera a sumarse al esfuerzo de hacer un buen gobierno. Usted es uno de los ideólogos de la idea del socialismo democrático. Creo que usted le puso hasta el nombre al socialismo democrático, ¿no? Cuando no sé cómo salió ese nombre. Bueno, pero dicen que usted. ¿Existe todavía el socialismo democrático? Porque hablamos de las dos almas, pero el socialismo democrático quedó bien debilitado después de que fueron en dos listas distintas el PPD con el Partido Socialista. A ver, usted sabe cuál es mi corriente de opinión y obviamente me siento interpretado por ese espacio político, más aún cuando fui presidente de mi partido. Pero eso no obsta que creo que finalmente aquí lo que hay es propósitos comunes, porque a veces, claro, a la prensa, a los analistas, les gusta generar esta imagen de palomas y halcones. No, pero mi pregunta es, ¿existe o no el socialismo democrático? Yo creo que lo que hay es... Los monos peludos son una porquería. Lo comentamos nosotros. Pero esa entrevista yo no la comparto y se lo dije a Natalia Pellentina, a la cual le tengo un gran cariño y afecto. Pero contésteme la pregunta, ¿existe o no el socialismo democrático? Existe una corriente de pensamiento que forma parte
de la fuerza progresista, que obviamente es el socialismo. Eso es evidente. Y el PPD, que es perdón, el distinto. socialismo solo, no con el PPD, con el Partido Radical, el Partido Liberal, que eso era el socialismo democrático. Creo que la orgánica del Partido Socialista no representa la riqueza de este espacio, que pues, sin duda que es mucho más amplio. Perdona, Eso el ministro, pero queda, cuestión distinta nos queda poco es que rato. creo que somos parte todos de un propósito común. Y por tanto aquí hay una enorme transversalidad. Y le quiero decir que yo por lo menos me he sentido muy cómodo trabajando en el gabinete con personas que militan en otros partidos y que militan en otros espacios. Pero déjeme preguntarle por algo que hay tiene una que enorme entregarse a mediados de julio. coincidencia Álvaro. en los aspectos sustantivos respecto de cómo creemos debemos enfrentar los desafíos que tenemos como país y cómo construir un Chile más justo y más democrático. Déjeme preguntarle por la ley antiterrorista que se ha comprometido para mediados del próximo mes, digamos, una nueva redacción, porque hay acuerdo en que la que tenemos es poco efectiva para perseguir los delitos terroristas y además ha tenido reproches de organismos internacionales en derechos humanos varias veces, sobre todo por los juicios que se les han seguido a personas mapuches que han cometido delito, que eso de alguna manera entrampó la discusión durante los años en que se trató de avanzar con esto, 2010, 2014. ¿Cuál sería para usted como abogado y como miembro del gobierno una buena redacción para una ley antiterrorista? No es fácil la respuesta y no la puedo adelantar 30 días antes, porque efectivamente este plazo que se estableció en la reunión que tuvo el presidente con los representantes de los poderes del Estado y el fiscal nacional fue precisamente para que tengamos una ley antiterrorista propia de una democracia del siglo XXI y que sea un instrumento eficiente, porque la que tenemos actualmente no sirve de mucho. Esa es la verdad. Se aplica pocas veces, las veces que se ha aplicado ha sido muy cuestionado y por tanto necesitamos sobre todo debatir cómo se tipifica el delito terrorista, porque hoy día está vinculado a un ánimo y eso es muy difícil de acreditar en las investigaciones es el correspondientes. diagnóstico común. Entonces, por tanto, va a formar parte del debate. No le puedo adelantar lo que se va a proponer en 30 días más. Ahora, Pero tendrá una postura el gobierno, más o menos. pero será ¿Y eso quién lo va a redactar? se hará pública cuando corresponda. No, esta fue una reunión que se tuvo con el presidente de la Cámara, el Senado, etc. Sí, los Obviamente tres el poderes. gobierno va a trabajar una propuesta. La ministra de Interior creo que ha liderado de muy buena forma todos estos temas y por tanto en su momento se pondrá sobre la mesa una propuesta de actualización de la ley antiterrorista. ¿Y quién va a estar a cargo para de tener eso? un instrumento propio de una democracia del siglo XXI. Porque dijeron una cosa que era como un comité, un organismo. El ministro de Justicia y la ministra del Interior van a liderar el trabajo por parte del gobierno. Ya. Muy breve, ministro, volver a lo que le preguntaba antes, Paula. A partir de lo que usted dice, la consecuencia natural es que estas dos coaliciones tendieran a una sola coalición. O sea, si usted tiene razón y hay tanta transversalidad y en verdad hay tantos puntos en común, uno no entiende por qué tenemos dos coaliciones y que a veces, digamos, parecen tan distanciadas, sino que más bien habría que avanzar a una. ¿Usted ve que hay espacio para eso? ¿Eso podría ocurrir por lo pronto? ¿O es algo, digamos, que no tenemos que esperar que ocurra? Porque muchos de los problemas del gobierno vistos desde fuera, digamos, tienen que ver precisamente con el hecho de que hay dos coaliciones que no siempre se llevan tan bien como usted dice, digamos. Bueno, usted que sabe mucho más de historia que yo, en Chile desde mediados del siglo XIX y durante todo el siglo XX, salvo el primer gobierno de Demócrata Cristiano, Eduardo Frei Montalva, ha habido gobiernos de coalición, conservadores liberales, Frente Popular, radicales, comunistas, socialistas, en fin, de todo infinitas tipo. variantes. Y la Unidad Popular en su tiempo, posteriormente la concertación de partidos por la democracia. La propia derecha gobernaba en coalición. Chile Vamos, antes se llamaba de otra forma. Entonces, forma parte de nuestra realidad política la multiplicidad de partidos, pero la construcción de grandes bloques que representan las ideas fundamentales. Por tanto, yo soy un convencido de una alianza amplia del conjunto de fuerzas progresistas que tenemos una alianza en el marco de la diversidad. Lógico. Por Pero eso no es la viable figura que ocurra. del arcoíris me parece que es representativa precisamente de esa diversidad. ¿Y cree viable Propósitos que eso ocurra por comunes, lo pronto? pero con diversidad. De hecho, creo que hay que hacerlo. Yo lo planteé, desde mi modesto punto de vista, a propósito de la elección de consejeros constitucionales, que hubiera una sola lista, una lista unitaria. Tenemos la otra tesis, porque claro, nadie puede obligar a un actor a sumarse a un esfuerzo de esta naturaleza. Pero creo que hoy día hay más conciencia de eso. Y por tanto, me parece que hay mejores condiciones para trabajar por un acuerdo amplio ante los futuros desafíos que tenemos por delante. Porque finalmente, ¿cómo se cambia un país? ¿Cómo se impulsan transformaciones para construir un Chile más justo? Construyendo mayorías. Y las mayorías se construyen sobre la base del diálogo y entendimiento con quienes tienen puntos de vista comunes, entendiendo que también en una sociedad diversa como la nuestra hay matices y hay diferencias. Y si yo he sido un promotor del diálogo con todos, sobre todo para construir mayorías para avanzar los proyectos de ley del gobierno, que por lo demás es una instrucción expresa del presidente de la República, bueno, con mayor razón soy partidario de que los que apoyamos al gobierno nos pongamos de acuerdo.
Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Pasó Ministro, rápido, otra vez ha pasado más lento. Muchas gracias por haber estado acá y estaremos atentos a ver cómo funciona ese pacto fiscal. A ver si resulta. Bueno, insisto, es necesario para Chile y espero que exista voluntad de todos los actores de trabajar por un buen pacto fiscal para nuestro país. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.